En el vídeo de hoy recibimos la visita de David Carro, uno de los agentes de referencia en el baloncesto, que trabaja con algunos de los jugadores y de los entrenadores más importantes del mundo. Una charla muy especial en la que podremos conocer la otra parte que no se suele hablar de los agentes, una profesión muy hermética, con perspectivas muy distorsionadas, que muchas veces opacan las tareas y las responsabilidades a las que tienen que hacer cargo en su día a día profesional. Pero antes de empezar, me gustaría daros las gracias por el apoyo que nos dais diariamente, ¿no? Más allá de los números, más allá de, bueno, las visualizaciones, es una pasada crear, como digo, un canal donde el baloncesto es el único protagonista, tanto a escala nacional como a escala internacional. Y os invito también a que, si os gusta el contenido, pues dejéis vuestra suscripción, ¿no? Porque es lo que hace posible que invitados tan top como el de hoy, o el caso de David Carro, se puedan pasar por el canal. Así que, sin más dilación, empezamos con el vídeo y espero que lo disfrutéis mucho. Un saludo. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Baller Perspective. Estamos de vuelta una semana más con un nuevo vídeo y en este caso tenemos una charla con un invitado muy especial que tiene una historia vinculada al básquet, pues que creo que todos merecen conocer, ¿no? Y que es, como digo, súper especial. Está con nosotros David Carro, agente de jugadores de baloncesto y de entrenadores. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí para la charla con vosotros. Nada, encantado yo de tenerte por aquí. Hemos tenido un par de problemas con la emisión y bueno, es de agradecer que David esté aquí pues con todo lo que tiene que hacer echándonos un cable. O sea que te reitero por aquí el agradecimiento, David. Nada, hombre, un placer grande. A lo que haga falta, nos hayamos comprometido y la verdad que ganas de tener una buena charla con gente que le gusta el baloncesto, que es lo que más nos apasiona, como siempre digo, alrededor de lo que he ido toda mi vida. Así que, bueno, la gente joven ahí que tenéis tantas ganas, hay que estar ahí con vosotros. Hombre, les va a encantar. Como digo, David es uno de los agentes más importantes del baloncesto internacional bueno, es un placer, ¿no? Estábamos hablando, porque se nos cortó justo al principio de la grabación, sobre está llevando un poco David este mercado, ¿no? Porque sí que representa varios jugadores, entrenadores que han cambiado de equipo. Un poco, como decíamos, David, está siendo una etapa de muchos movimientos también y de muchos cambios. Sí, bueno, cada verano se dan muchos cambios y se dan situaciones anómalas que no esperas. Es verdad que este verano y hacia donde va el mercado, ¿no? Es mucho más cambiante y con muchas más bombas informativas a nivel de traspasos o a nivel de fichajes. Y eso, bueno, viene determinado porque de cada vez hay menos jugadores para poder distribuir entre todas las grandes ligas y los grandes presupuestos que están apareciendo en el baloncesto mundial, ¿no? Que bueno, bienvenido sea, por un lado, sobre todo para los jugadores y entrenadores y para nosotros los representantes que estamos con ellos. Pero bueno, es cada vez más complicado el que haya un hueco o sea, poder rellenar los huecos de los equipos con los jugadores que todos los equipos quieren a los mismos al final, porque se está desperdigando el talento a lo largo de todo el globo terráqueo, cosa que antes no pasaba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se estira hacia un lado por el tema de los two-way contracts en la NBA y los diferentes contratos que están poniendo los americanos en manos de los jugadores para hacer que se queden allí, que antes había muchas menos opciones viables para ellos. Ahora pues hay muchas más y hace que haya menos desembarco de jugadores americanos, eh, bueno, o con pasaporte que estén jugando allí, pero sobre todo americanos para venir a esta parte del baloncesto mundial. Y luego está el chicle que se tira por el otro lado, que es Asia. Primero era China y ahora resulta que está Japón, que también de cada año es más fuerte en el mercado, tiene mejores presupuestos, tiene más equipos, más proyectos interesantes, de cada vez hay más jugadores, más clientes que quieren ir para allá y que lo consideran muy atractivo. Y luego dentro de la propia Europa, pues hay proyectos nuevos, pues como el Hapoel Tel Aviv o como Dubái, que no existían antes, que son muy poderosos. También se ha reforzado mucho económicamente. Ya habían sido siempre potentes los griegos y los turcos, se han reforzado todavía más, con lo cual, pues bueno, hace que el mercado sea más apasionante cada verano, porque nos encontramos con cosas que antes no existían y con situaciones pues anómalas que tenemos que manejar, ¿no? La verdad está siendo muy interesante.
No, estábamos comentándolo justo antes, ¿no? Todos estos cambios también que hay en el baloncesto, ¿no? También cómo lo vives tú como agente, ¿no? Trabajando con jugadores en todas las partes del mundo prácticamente, ¿no? Yo te quería preguntar cómo gestionas tú como agente al final, pues una rutina diaria, ¿no? Con todo este trabajo que tienes que hacer, pues con todas estas conversaciones a veces en usos horarios distintos, ¿no? Al del lugar donde estás residiendo. Bueno, es difícil tener una rutina diaria en verano con esto, ¿no? Tú intentas ir haciendo tus planes cada día con la familia o con lo que sea, o para entrenar un poquito, o bueno, lo que hace una persona normal, pero nunca sabes. La realidad es que nunca sabes. Ya tu entorno está acostumbrado a que hay un plan inicial, pero que luego se puede ir todo al traste porque hay una llamada muy importante o porque pasa algo y que a partir de ahí el día va a estar pegado al teléfono y no vas a poder estar atendiendo a lo que querías hacer, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que te genera esa adrenalina, esa incertidumbre que nunca sabes lo que va a ocurrir o que estás esperando que haya una llamada o que se termine una reunión que te afecta directamente y entonces a partir de ahí va a empezar una vorágine de llamadas, de conversaciones, de negociaciones y vives un poquito todo el verano en el filo, ¿no? Por ese motivo y porque cuando tienes relación con tus jugadores y sus familias, lo que quieres es que estén asentados, tranquilos, que tengan bien claro el objetivo y que tengan trabajo ya para las siguientes temporadas o el año que viene, sepan dónde van a vivir, dónde van a competir, porque si no les genera una ansiedad. Y esa ansiedad se te traslada a ti también, ¿no? Entonces, bueno, cuando les quieres, como es nuestro caso, y eres muy cercano a ellos, pues no te quedas tranquilo hasta que no están todos en su lugar y hasta que no están todos contentos, ¿no? Entonces, bueno, la rutina no existe. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. No es para todo el mundo, pero, pero bueno, para los que les gusta el salseo y estar al filo de la navaja, es muy interesante, eso es la verdad. Al final, David, te iba a preguntar, ¿se puede desconectar? ¿Es posible? Porque tú también eres una persona, aunque el baloncesto pues es el centro, ¿no? Tiene una importancia tremenda para ti desde que eres pequeño, pues ¿es posible desconectar también, tener ese lado de desconexión? Es difícil, muy difícil. Porque, ¿sabes qué pasa? Que lo digo yo siempre, es como la ley de Murphy. Basta que desconectes un día y ese día pasa de todo. Pasa de todo. Entonces vives siempre con la idea esa, con la sensación de no puedo estar muy desconectado, porque si estoy muy desconectado, justamente ahora que estoy desconectado puede pasar cualquier cosa y puede pasar algo que sea muy importante. Puede tener un problema cualquier jugador, puede haber llamado a un equipo porque necesita un jugador que está esperando un trabajo y tú no has estado o no estás disponible y a lo mejor ese equipo tiene una urgencia. Es decir, es complicado. Es complicado. No, no. Desconectar te genera más ansiedad que otra cosa. Claro. Porque tú crees que me desconecto y no pasa nada. No, es que puede estar pasando y no te estás dando cuenta. O no estás ahí en el momento que tocaba, ¿no? Me ha pasado muchas veces. Con jugadores de a lo mejor tú estás en cualquier situación y por lo que sea no tienes cobertura. Y cuando abres el teléfono y la cobertura, resulta que tienes 35 llamadas y ha pasado algo súper importante y te han estado buscando y no te encontraban, ¿no? Bueno, entonces te tienes que poner a correr. Entonces, desconectar del todo, no, es la parte peor, digamos, o mala de esta profesión, que si eres realmente profesional y quieres estar haciendo tu trabajo como toca, desconectar es prácticamente imposible. Quizá cuando estás en el avión, parece mentira, ¿no? Pero es así. Estás en el avión y a lo mejor no hay cobertura o no hay muy buen wifi y bueno, ahí coges y te lees un libro o estás más contigo mismo porque no hay solución, hay que esperar a aterrizar y no puedes estar hablando con la gente, pero bueno, luego enseguida que aterrizas y enciendes el teléfono, empieza la pantalla a explotar, ¿no? Que digo yo, algunas veces más que otras, pero bueno, tenemos momentos los agentes de desconexión que realmente son obligados, como es, por ejemplo, el no tener cobertura en un avión o el no tener cobertura en un sitio donde se te corte. Pero también te digo, por ejemplo, hay sitios estratégicos donde no podemos ir. Yo siempre lo digo. Yo soy de Mallorca y en Mallorca bien, pero en Menorca muchas de las calas no hay cobertura. Entonces, si yo me tengo que ir con la familia a Menorca, por ejemplo, a pasar el día en una cala que sé que voy a estar 5 o 6 horas desconectado,
estoy 5 o 6 horas nervioso perdido porque no sé si alguien me necesita o está pasando algo y yo no estoy ahí, ¿no? Cuando estamos en nuestra temporada alta de trabajo, que también hay que Claro. entenderlo, no es lo mismo para nosotros julio, agosto o junio que te diré que octubre, ¿no? Claro. Es muy diferente. A lo mejor eso lo puedo hacer más en octubre, pero ahora no sería profesional hacerlo por mi parte. David, y que yo es una cosa que te escuché en una entrevista que por aquí por el canal ya conocen porque la recomendé muchas veces con otro amigo del canal, con Sergio Vegas, que bueno, Sí. comentabas un poco la importancia muchas veces de los meses previos de final de temporada o de mediados de temporada, porque los equipos ya van cerrando a los jugadores importantes que destacan para la próxima temporada, ¿no? Que no es todo moverlo de cero en verano. Y ponías el ejemplo de Thomas Walkup. Al final, en su época, cuando bueno, estaba jugando, si no me equivoco, en Alemania y hizo ese movimiento a Euroliga. Al final esto es una realidad del baloncesto también, ¿no? Que no todo se mueve de repente, las conversaciones te llaman en junio por el mejor jugador, esto empieza a moverse también meses antes. Sí, se mueve muchos meses antes y la temporada está muy viva. De cada vez, precisamente por este fenómeno que explicaba antes, no es que haya menos talento, pero es que el talento que hay está mucho más repartido por las diferentes ligas top del mundo. Entonces eso hace que haya una escasez de jugadores para las grandes ligas de aquí y que todos vayan a por los mismos. Que eso está ligado a lo que estás comentando. Ya no es que esto empieza el verano, empieza el mercado. No, no. Es que durante el año ya los equipos empiezan a preparar el verano muchos meses antes, porque si tienen clara una idea y tienen claro un jugador que quieren, pues se empiezan a cortejarlo y a hacer Zoom calls y hablar y tal. Bueno, este año las hemos tenido en diciembre. Hemos empezado a tenerlas en diciembre, que la temporada llevaba 2 meses funcionando. Es así. Es que hay que ser proactivo y de cada vez más y hay que empezar a trabajar con mucha más antelación dentro de que se pueda conocer el presupuesto que tienes para esa posición, que tengas claro el tipo de jugador que quieres, que haya habido un jugador que ha explotado en la temporada y que le queda un año más de contrato solamente y entonces los grandes clubes o otros clubes ya se tiran a por él a intentar eh, eh, que vaya a su proyecto y que piense en su proyecto ya desde casi el inicio de la última temporada que le queda de contrato para asegurarse sus servicios. O sea, es lo más movido y el grueso del negocio se da en verano, porque muchos equipos no controlan durante el año qué presupuesto tendrán, si jugarán competición europea o no la jugarán, etcétera, etcétera. Pero hay muchos casos, sobre todo los más importantes, los más top, que se trabajan durante el año. Y luego Claro. tú también hay otra situación que es que pones a equipos en solfa de ciertos jugadores. Oye, sigue a este, oye, mírate al otro, que va a venir a Europa, que está muy bien. Eh, Eso pasa también, entonces los equipos hacen ese trabajo y cuando están listos para apretar el gatillo, pues lo hacen. Al final es que es como dices, David, al final es un trabajo también de estar pues siguiendo todo lo que pasa, ya no en ACB, en Euroliga, NBA, en todas las ligas, también pues ir viendo en qué equipos pueden encajar tus clientes, ¿no? Porque es lo mismo, al final, como dices, tienes que ir también recomendando a los clubes que hablan contigo, a los jugadores, y eso implica un seguimiento para conocer bien el contexto, los proyectos que ven a hacer el club, porque no es lo mismo el proyecto que tiene un club una temporada al que puede tener el año siguiente, tenéis que estar pendientes desde el día uno. Sí, a ver, esto evidentemente es un seguimiento de carrera de tus jugadores. La vida de la gente no se termina negociando el contrato y firmándolo y echándose a dormir. Tú tienes que estar pendiente de cómo va todo, ¿no? No solamente la negociación en sí, sino luego la llegada del jugador, cómo se siente los primeros días en el nuevo club, estar en contacto con el director deportivo, con el entrenador de turno. También llevamos entrenadores, así que con los entrenadores pues al revés, viendo qué tal va la pretemporada, qué tal va con los jugadores, y si ven algún fallo, si ven que hace falta algo más. Un poquito también ayudar en cualquier cosa que necesiten las familias, ¿no? Eso, la verdad que los clubes son muy profesionales y se encargan bastante, no todos, pero siempre tienes que estar ahí solucionando alguna cosa. Y luego al final, como es una guía de carrera, no te puedes centrar solamente en, bueno, ya está el jugador colocado y bueno, ya iré viendo cómo va la temporada. No, ya tienes que estar preparando, como decía hace un momento, cuál puede ser el siguiente paso, dependiendo de cómo empiece el jugador, dependiendo del contrato, la duración que tenga, etcétera, etcétera. Y también estar, ojo a visor, que alguno de los clubes más grandes o más potentes, si ese jugador tiene una cláusula de salida, entender que en cualquier momento se pueda ejecutar, si es que es así el contrato, o si hay una fecha límite, estar al tanto, porque tenemos de tiempo para sacarlo con la cláusula hasta tal fecha, por lo cual hasta tal fecha se tiene que intensificar el trabajo, porque luego si no ya
100% se va a tener que quedar en ese equipo hasta el final de temporada y cómo está yendo a cada jugador en su equipo, porque luego a lo mejor hay un plan y se ficha porque hay un plan, pero luego pues el entrenador de turno o la rotación de turno no le beneficia, no salen las cosas como se suponía que tenían que salir, y entonces tienes que trabajar para moverlo de ahí porque no está saliendo, no tiene minutos, o su rol no es el que quería, o han fichado otros jugadores en su puesto que hacen que brille menos y el jugador no está contento y entonces te llama y protesta y te dice, oye, mira, esto no va bien, esto tenemos que darle una vuelta. Es un no parar. Claro. Me encanta que lo digas porque la idea que tenemos aquí, pues, con estas charlas, ¿no? Es conocer también, pues, la otra parte y más cuando tenemos en tu caso, ¿no? Un exponente al final del baloncesto internacional. Y hay esa idea a veces de que los agentes, pues, no trabajan o solo tienen que estar en verano, pues, firmando contratos, bueno, que seguro que hay también agentes que se implican menos y otros, como en tu caso, que se implican más, ¿no? Pero, bueno, que al final vosotros como agentes tenéis que hacer también muchas más cosas, ¿eh? De las que igual realmente se piensa desde fuera. Bueno, muchísimas cosas y lo que está pasando de cada vez más, que como esto está todo más profesionalizado, todo, ¿no? Pues los que trabajan mucho, o los que trabajamos mucho, porque que creo que es justo incluirnos, pues, en la reputación que tenemos en el negocio, creas un estándar, creas una base y o sea, creas un modelo, un ejemplo que luego hace que los que no trabajen acaben despedidos por sus jugadores, porque si tú tienes jugadores con los que tienes una relación excelente y están encantados, lo hablan en el vestuario, los jugadores cuando van a los viajes, tal, ven la relación que hay entre la gente y sus compañeros, la relación que sus compañeros tienen con su representante. Si el suyo no llama, si el suyo no está encima, si el suyo no trabaja, si el suyo no sabe nada de él en meses, bueno, al final hacen una comparativa que es real y dicen, oye, yo es que quiero esto otro, no quiero lo que tengo, no me interesa esto, ¿no? Entonces, bueno, los que tiran más del carro, si vale la expresión, ¿vale? Y trabajan más, pues se lo ponen más difícil a los que tienen una idea de esto mucho más relajada, ¿no? Pero bueno, yo creo que como todo en cada profesión, ¿no? También el jugador que entrena más y que trabaja más y que se esfuerza más, pues pone en jaque a los compañeros vagos que no les gusta trabajar tanto, de cara al entrenador y de cara a la directiva. Pues esto es un poco lo mismo de cara a los jugadores. O sea, si realmente quieres hacer el trabajo bien o intentas buscar la excelencia de lo que haces, no siempre va a salir todo genial, te vas a equivocar, todos nos equivocamos, ¿no? Pero bueno, no puedes parar ni te puedes relajar. Al final son personas, como digo yo siempre. Tienen su vida, tienen sus sueños, tienen sus miedos y tú tienes una responsabilidad grandísima sobre tus hombros porque su carrera profesional es muy corta. Se retiran muy jóvenes y tienen que maximizarla todo lo posible, ¿no? A nivel económico, a nivel de disfrute, a nivel de títulos, a nivel de ambición, todas esas cosas pesan mucho en la carrera de un jugador y quieren retirarse con la sensación de haber hecho lo mejor que pudieron hacer, ¿no? Tanto a nivel deportivo como a nivel económico. Entonces, bueno, es una responsabilidad grande en la que no puedes ni debes relajarte. Totalmente. Justo antes también hablábamos, te preguntaba qué perfiles eran los que más te estaban demandando los clubes, sobre todo pues, en áreas ACB y Euroliga, y tú me comentabas que eran los bases y los pivots, ¿no? Sí, son las dos posiciones más complejas. El director de juego, porque ahora hay mucho combo, guard, que se llama, ¿no? El 2-1 o el 1-2, que es más anotador, pero por altura y demás, tal, bueno, pues lo llevan al uno. Pero lo más demandado es el base puro, que es una posición un poquito en peligro de extinción. El base puro está demandadísimo y es cotizadísimo, por eso mismo. Se dice que hoy en día, hoy es así, el baloncesto es más de los pequeños, los generadores con balón, no tanto de los hombres grandes, que eran un baloncesto más, una visión más del pasado. Aunque yo soy un defensor a ultranza de los buenos pivos de toda la vida. Pero los pivos es que también es la otra posición más escasa y más cara. Normalmente hay muchos más aleros, hay muchos más escoltas, pero base puro y interior potente es lo que más se busca en el mercado y por donde se empieza el equipo siempre. Eso a día de hoy es así, es lo que más te piden los clubes. Y lo más difícil de encontrar de esas dos posiciones son los hombres grandes. Claro. Los pivos, ya de haber pocos, pues se los lleva casi todos la NBA o los grandísimos clubes, ¿no? Y como sube económicamente esta
habiendo una inflación muy grande en el mercado, que para nosotros obviamente bienvenida sea, pues y de cada vez las temporadas son más largas y con más partidos y hay desgraciadamente más lesiones, pues se acumulan los jugadores en los mismos equipos, porque los equipos no quieren dos pivots, quieren cuatro para poder cubrir posibles lesiones, bajas y tal, y si tienen el presupuesto para hacerlo, pues los van a firmar, ¿no? Y entonces hay un montón de equipos que se quedan con las ganas y que tienen que ponerse a inventar. No, no, totalmente. Y además, por detrás, siempre tengo una camiseta que tenga algún tipo de relación con nuestro invitado. En este caso tengo de Yanis, porque está en Octagon, la empresa donde trabaja David. Pero Así claro, es. vosotros tenéis un poco de todo, ¿eh? Ya no voy a ir a Carry, a Adebayo, ante Tocumpo, pero es que en Euroliga, ACB, ligas europeas, tenéis a jugadores excepcionales. Al final, pues también te iba a preguntar ese prestigio que uno tiene como agente, ¿no? Aparte de hacer bien el trabajo, ¿no? Pues de todas estas labores yo creo que se puede ver, ¿no? Al final con el perfil de deportistas que os seleccionan para que trabajéis con ellos. Bueno, claro, es de lo que uno está más orgulloso. Piensa que yo no empecé de representante porque viniera del mundo del negocio ni nada. A mí me gustaba el baloncesto, he jugado toda la vida, nacional, Liga EVA, etcétera, etcétera. Todavía juego a día de hoy con 47 años, imagínate lo que te puede llegar a gustar. Eh, y yo era periodista y me hice periodista y estudié periodismo y me saqué la carrera y demás, pues para escribir de baloncesto y trabajar en el baloncesto. Entonces, eh, bueno, yo empecé con un jugador de LED bronce, ¿sabes? O sea, y la comisión eran 500 euros en total al año, ¿vale? O sea, es así. Entonces, ahora después de todo el trabajo y todos los años, de lo que estoy más orgulloso y lo que te genera un honor enorme, es el ver los jugadores que confían en ti y que están contigo, las superestrellas, ¿no? Que representas, ¿no? Es más allá de cualquier otro aspecto, eso es lo que a uno le llena más. Oye, mira, puedes mirar para atrás y decir, yo era un periodista normal, se metió en el mundo de la representación de casualidad, por coincidencia, y que el primer jugador que llevé, pues eso, me generaba 500 euros al año y jugaba en el bronce y yo lo cuidaba como si fuera oro puro. Y ahora, pues, estamos al nivel que estamos, eh, gracias al trabajo que se ha hecho y eso genera un orgullo tremendo, es la verdad, no te voy a engañar. Hombre, y con lo rápido que pasa el tiempo, David, lo hablamos mucho con nuestros invitados. ¿Tú eres capaz a veces de pararte a valorar esto? Porque el tiempo pasa volando, ¿no? Pero como dices, tú eres un chico humilde de Mallorca que no empiezas con un pan debajo del brazo, como se suele decir, ¿no? Estás pues trabajando como periodista, vinculado a tu pasión que es el baloncesto y bueno, llegar hasta aquí es un recorrido también, pues que no sé si a veces eres capaz de valorarlo con lo rápido que pasa el tiempo. Bueno, lo intento valorar siempre, sí. Mantengo a mis amigos de toda la vida, que para ellos soy David, les importa tres narices lo que haya hecho. Obviamente están muy orgullosos de cómo me va, porque casi todos son gente del mundo del baloncesto también, que los haces de grandes amigos cuando eres muy pequeñito, empiezas a jugar. El baloncesto creo que, bueno, tú juegas en Liga EVA, ¿no? Genera sus vínculos, ¿no? El baloncesto con tus compañeros a lo largo de los años y casi todos les encanta el básquet, a la gran mayoría, ¿no? Hay otros que no, que son los del colegio y tal, yo los mantengo a todos y con los pies en el suelo, porque al final creo que una de las cosas, además, que ellos se encargan de reírse de mí un poquito y yo reírme de mí mismo, que es algo muy saludable, pero bueno, es que al final no se te debe ni se te puede ir la cabeza porque yo solamente soy un representante. O sea, como he dicho antes, las estrellas, y hablábamos tú y yo antes, las estrellas son los jugadores, todo este negocio está montado alrededor de ellos. Nosotros simplemente pues, les ofrecemos un servicio y trabajamos para ellos son los que deciden las cosas al final, ¿no? Tú simplemente les pones las mejores opciones disponibles en el mercado para ellos, pero todos dependemos, todas las ligas, todos los clubes y todo el mundo alrededor del baloncesto del negocio depende de los jugadores, que es el producto estrella y que hace vibrar a la afición, ¿no? Entonces, bueno, intentamos, sí, es verdad que a veces pego la vista atrás y digo, jolín, qué bien, ¿no? Qué bien ha ido todo y estate tranquilo y bueno, y hay muchas veces que tengo la sensación de yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer o lo que quería hacer, ¿no? Y me quedo en paz conmigo mismo.
Vamos, yo creo que lo tienes que valorar mucho, ¿no? Y precisamente este canal surge con la idea, ¿no? De bueno, mostrar cómo realmente la vida del jugador, sobre todo, ¿no? Pero también de los profesionales que estáis vinculados al baloncesto, ¿no? Porque, como dices, quizás hay una idea un poco distorsionada y a mí me parece muy interesante, como dices, que tú empezaste siendo periodista, ¿no? Además de seguir jugando a baloncesto, pues eras periodista, de cubrir las finales de la NBA y que hoy en día pues estás trabajando con ellas, ¿no? ¿Cómo es el Sí, trato con el jugador a ese sí, nivel? ¿sabes qué pasa? Que es curioso esto, y la pregunta es buena. Al final, yo estoy con Giannis, ¿no? O cuando he estado con Stephen, o con Bam y con toda esta gente, o con Toco, o, con Rudy. Claro, es diferente, ¿no? Rudy es familia porque es amigo de Mallorca, y era jovencito cuando lo conocí, yo también era muy jovencito, pero bueno, estás con ellos y... Pero claro, para mí las superestrellas, esto que voy a decir, que no se lo tome mal nadie, ¿eh? Los que me impresionaban, pues cuando yo era crío era Jordan, Magic. A día de hoy, sí, tú dices, llevas ante tu combo, yo he pasado un montón de ratos con él, súper íntimos, agradables, pero para mí, Giannis no tiene el impacto que tiene a día de hoy sentarme con Jordan. Porque Jordan es el que me impresionaba a mí, mi ídolo, cuando yo era pequeño, ¿no? O Magic, ¿no? Y Giannis lo tratas más de andar por casa, estás acostumbrado a él. No sé si es por eso, pero entiendes la dimensión que tiene, pero no te impacta tanto como me impactan los de mi época. A lo mejor es porque nos hacemos los muy mayores y te das cuenta por eso, ¿no? Pero claro, a mí me impactaban aquellos y ahora estos es más, pues bueno, los veo de otra manera, ¿no? Sabiendo que son genios y que son una pasada, ¿no? Pero es un poco curioso ese tipo de sensaciones que se te acumulan. Como he dicho, y al final yo vengo de un origen de familia humilde, nunca la familia tuvo muchísimo de nada, ¿no? Y siempre digo con muchísimo orgullo, y es verdad que mis dos abuelas, por parte de padre y madre, limpiaban pisos, con lo cual, y a mucha honra y con mucho mérito, ¿no? Trabajando duro. Entonces, bueno, todo lo conseguido, la verdad que es un orgullo grande, sobre todo para mis amigos y familiares. Yo lo veo un poquito más desde dentro, no te da tiempo para tener tanta perspectiva, pero eso que comentas ya te digo, desde la humildad, claro, digo, ostras, qué pasada, ¿no? Estoy aquí sentado con el MVP de la NBA, ¿no? Con Giannis, estamos tomándonos algo y mi empresa lo representa y le llevamos ahora tengo que acompañarlo al anuncio y no sé qué pasada, ¿no? Si te paras un momento. O estoy aquí sentado con una persona que es mi hermano, que es Toco, que le admiro profundamente y que es un jugador de leyenda, pero para mí es de la familia, ¿no? Y lo naturalizas. Eh, claro, eso te lo cuentan cuando yo tenía 18 años, que me quedé sin poder hablar y decir una palabra cuando saludé a Jordan la primera vez, porque para mí era como estar con Dios, ¿no? O cuando entré en el hotel de jugadores del All-Star de Washington, que empezó a pasar Gary Payton, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, no sé qué, y yo no daba crédito a lo que estaba viviendo allí, ¿no? Claro, la perspectiva ayuda mucho, pero bueno, te intentas acostumbrar y te intentas sentar a veces y valorarlo todo porque claro que tiene mucho valor. Espero que estéis disfrutando del vídeo. Hago este inciso para animaros a dejar vuestra suscripción. Es algo totalmente gratuito y que nos ayuda mucho a seguir trayendo a invitados tan top como el de hoy, ¿no? También, si dejáis vuestro like, vuestro hypeo, es algo que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Así que no os entretengo más. Seguimos con el vídeo. No, vamos, David tiene muchas anécdotas por ahí y sobre todo, pues recientemente con los chicos de Drafteado subió dos vídeos sensacionales rememorando su etapa en la Gracias. NBA, pero que además que, como tú bien dices, y yo en algún caso pues lo sé de primera mano, que son personas, que la gente desde fuera pues tiene una idea, igual que decimos con los agentes, como todo, ¿no? Al final, pues en todos los sitios hay personas de una forma y de otra, pero como tú dices, trabajas con estrellas, pero son personas que además no destacan por, como se suele decir, su extravagancia, sino que son personas, bueno, que se comportan como contigo como si fueras una persona más. Entonces creo que eso también es Claro, importante. claro, lo que pasa es que ahora vivimos bueno, pues en la época de social media y bueno, en la televisión de toda la vida, pues lo que tú ves y lo que transportas al espectador o al aficionado desde ahí, pues dependiendo de la situación que tengas o que estés viviendo, el partido que estés pasando y si eres representante, pues la situación que estés viviendo, nosotros
somos menos mediáticos, ellos son los mediáticos, pero claro, te puedes hacer una idea fácilmente muy equivocada de las apariencias o de la realidad de lo que es esa persona, ¿no? Y de hecho, mucha gente es de una manera competitivamente en la pista y luego fuera es completamente distinto, ¿no? Y yo eso lo entiendo perfectamente. Tú estás compitiendo dentro de la pista y puedes parecer una persona desagradable o maleducada o yo qué sé, o irascible, y luego fuera, pues todo lo contrario, ¿no? También es que la gente le gusta mucho lo que más vende, ¿no? Que si estás en tal restaurante, que si estás en business class en un avión, que si vas a la fiesta tal, mira al jugador en tal sitio, en Saint-Tropez o en Mykonos, no sé qué. Y bueno, vale, es muy frívolo todo eso, ¿no? Al final es solamente una pieza muy pequeñita del puzzle, ¿sabes? Una parte pequeña. Es que sí, que tienes un trabajo que te da para irte a Mykonos a alquilar un yate un día o una semana. Bueno, pues vale, eso es una semana de tu año. Y el año tiene muchas facetas y la vida muchas facetas y eso es, pues bueno, un lujito que te puedes permitir como jugador o como representante una vez al año y que eso es la imagen que extrapolas a los demás. Yo de hecho soy partidario de no colgar absolutamente nada. O sea, de la gente que me conoce, mi Twitter es por trabajo, todo lo que pongo es de trabajo. Y el Instagram que tengo es personal, todo lo que pongo es para mi gente a nivel personal, amigos y tal. No, intento no tener a nadie del trabajo, absolutamente a nadie. A mis clientes y amigos que tengo más relación sí, pero los demás no, porque si no luego es fácil que todo el mundo malinterprete, critique y demás, porque al final estás ahí en el ojo público y puede llegar a ser muy desagradable o muy injusto, sobre todo. No tanto para ti, que estás más acostumbrado y sabes lo que puede haber, sino para los que te rodean y te quieren, ¿no? Totalmente. Me alegra mucho que lo digas porque es la idea principal de este canal y bueno, que al final vengan invitados como tú, que también, pues como dices, ¿no? No vienen de una situación privilegiada de partida, pues bueno, que creo que es de valorar, ¿no? Yo te quería preguntar para terminar, ¿no? Porque la verdad que es una pasada, pero no te quiero entretener mucho más, Ah, por un tranquilo, poco. tranquilo. El proceso también de reciclaje que los agentes tenéis, ¿no? Porque yo lo pienso muchas veces y con toda la cantidad de operaciones que hay, vosotros al final tenéis que, aparte de estar rodeados, que sé que tu agencia pues al final es una referente a nivel mundial, ¿no? Pero tú también personalmente imagino que tengas que tener una formación adaptada a lo que puedas, ¿no? Pues a nivel legal, de fiscalidad, de distintos temas que puedan afectarte también a ti como profesional y a las personas con las que trabajas. Claro, te vas formando, sobre todo porque, bueno, hay muy poca gente que diga, pues yo quiero ser agente de jugadores, de pequeño, ¿no? Y se empieza a formar para eso. Es verdad que hay gente que ya viene formada en algunos aspectos, como por ejemplo puede ser pues un abogado, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho, pues obviamente, mis cursos de fiscalidad, por ejemplo, y que tengo los diplomas y demás, pues para saber un poquito de los temas que tiene que tocar. También es verdad que lo que yo controlo más es el baloncesto, como te digo, con la experiencia de todos estos años, los contratos a nivel de baloncesto, las disputas a través de FIBA, obviamente hice el examen de representante con la FIBA también en Ginebra. Todo esto te vas formando, pero también es verdad que tienes un equipo de profesionales al lado, pues que tienes a tus abogados, tienes a tus fiscalistas, porque aunque tú tengas nociones de todo eso, para mí es un error, o tu equipo de marketing, para mí es un error el querer abarcarlo todo uno para llevarte la comisión de todo y eso es un error gravísimo y que le ha costado perder clientes a muchos compañeros de profesión. Es mejor tener equipos profesionales que se encarguen de ese aspecto de la vida del jugador y tú no llevarte nada y vivir tranquilo de lo que tú sabes y controlas, que es lo del baloncesto, o al menos esa es mi fórmula y me va muy bien, porque así, si no, es que las preocupaciones no harían más que acumularse. Porque si tú tienes un problema, si el jugador tiene un problema a nivel de baloncesto, es responsabilidad mía y yo se lo puedo arreglar. Pero si tiene un problema fiscal al que yo no llego, porque solo tengo unas nociones buenas, pero y no dejan de ser nociones, a un profesional que se dedique 24 horas a eso, si también me tengo que hacer responsable de algo así, pues entonces no vives, ¿sabes? Claro. No te dan los nervios. Pero bueno, claro, evidentemente la agencia tiene... Yo me he ido formando y entonces puedo hablar con el abogado sobre distintos aspectos, de jurisprudencia, de casos que han pasado, etcétera, etcétera. Luego al final le escucho a él y con el fiscalista le puedo hacer preguntas porque estoy versado en el tema, pero al final
al que hay que hacerle caso en el aspecto fiscal es al fiscalista, ¿verdad? Yo creo que cada profesional tiene que estar en lo suyo y y intentar ser lo mejor posible dentro de lo suyo. No, no se puede abarcar todo y para el jugador es mucho mejor también. No, no, vamos, totalmente de acuerdo, ¿no? Desde fuera, pues, como dices también, a veces también los agentes tenéis que saber, pues bueno, nadar, como has comentado alguna vez, entre tiburones, ¿no? Y hacerte fuerte, porque, bueno, al final, cuando llevas a los mejores, también los demás, pues, van a hacer todo lo posible por llevárselos. Y pues sí, esto no es como digo yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas, esto no es un trabajo para pagafantas, o sea, no, ¿sabes? O para el hippie que quiere vivir relajado, no, eso no es así, esto es una competición extrema, todo el tiempo. Ellos compiten en la pista y nosotros competimos fuera. Muchos compañeros de profesión que te quieren quitar los clientes, que pues, van a intentar explotar cualquier error que puedas tener, que van a intentar filtrar lo que sea pues, para que salgas mal parado, que van a intentar comerle la cabeza a tu cliente de una manera o de otra. Es una competición. Es como en... Pero bueno, no es porque sean los agentes de jugadores. Esto es igual en las empresas del IBEX 35, en las del Nasdaq y en las grandes corporaciones. La competitividad es feroz. Y en este negocio, donde se mueve mucho capital, nada comparado con el fútbol, por ejemplo, pero se mueve, bueno, pues hay una competencia feroz y tú tienes que defender lo tuyo y tienes que tener el colmillo bien afilado para poder defenderte, ¿no? Y para poder atacar si te atacan. O sea, si no tienes esa capacidad de defensa y de ataque, estás muerto, vas a durar muy poco, ¿no? Hace falta un carácter muy competitivo. Es que con toda la cantidad de cosas que tenéis que hacer, desde fuera yo creo que muchas veces, como decimos, la idea quizás es la contraria. Yo lo veo más de decir, es que con 24 horas al día y siendo un humano, es que es muy complicado, es un trabajo dificilísimo, como dices, ¿eh? Muy difícil. Sí, es difícil. La gente lo frivoliza, como decíamos antes, y solamente ve lo bueno, ¿no? Lo bonito de la vida que te puede llegar a dar esta profesión. Pero nada en la vida es gratis y nada es fácil. De lo que las aspiraciones que tiene la gente, ¿no? A nivel de vida. ¿No? Es que yo quiero este lujo, es que yo quiero lo otro, es que no sé qué, es que yo quiero poder. Bueno, hay que trabajar mucho para conseguirlo y hay que poder estar en una situación y convivir en una situación de tensión continua, porque cuando tienes tantos clientes tan importantes, cualquier cosa puede pasar en cualquier segundo, mientras estamos hablando ahora tú y yo. Entonces, tienes que estar compitiendo continuamente. Y competir continuamente requiere mucha energía, requiere mucha agresividad, requiere mucha energía, requiere mucha entrega. Y no todo el mundo está dispuesto a sacrificar eso, ¿no? Requiere también un sacrificio muy grande a nivel social, con tu familia, con tu mujer, con tu pareja, con tus amigos. ¿Sabes? A lo mejor quedas con ellos y va a ser una velada perfecta y a lo mejor acabas colgado al teléfono durante 2, 3 horas, ¿sabes? Tú en un lado y ellos disfrutando en la piscina o donde sea y tú allí a veces pegando gritos en el teléfono, ¿sabes? Y que te tienes que salir del restaurante y tal y estarte 1 hora o 2 y cuando se tienen que ir no los has visto, no has podido hablar con ellos prácticamente, ¿no? Eh, es una situación, es un ejemplo que te pongo, que pasa mucho, pero bueno, no son profesiones fáciles para nada. Otra cosa es que lo que aparente o lo que parezca por una foto en tal sitio, por un vídeo en tal otro, pues de una imagen distorsionada. Pero bueno, por otro lado, no es un trabajo normal, pero es un trabajo que requiere una dedicación de muchísimas horas cada semana, ¿no? Totalmente. Vamos con las dos últimas. Yo te quería preguntar por un jugador que es de Octagon y que a mí personalmente, bueno, creo que puede tener un muy buen encaje. A mí personalmente me gusta mucho y esta última temporada pues también se la ha disfrutado, con Moya Gibson. ¿Qué nos puedes contar de él, no? Porque igual para el aficionado no es tan conocido, pero bueno, es de los jugadores, para mí, desde mi punto de vista, es una opinión personal, más divertidos que hay ahora mismo en Europa. Pues sí, bueno, esperamos que la verdad que sorprenda para muy bien con un salto tan grande como el que ha dado de pasar de Cevita Olimpia al Fútbol Club Barcelona a menos, ¿no? Que ya sabemos lo que la presión que significa el tener que jugar en un club legendario como es el Barça, ¿no? Es de los más grandes de Europa. Entonces, bueno, la condición de tener el pasaporte comunitario pues también ha ayudado mucho a que se pudiera dar, porque sabes que, bueno, sabéis, y si no, lo explico que bueno, la Liga Española, pues somos la única liga donde hay solamente dos.
pasaportes extranjeros por plantilla, con lo cual hace mucho más difícil el encaje de poder confeccionarlas. Y, y bueno, es un jugador que lo que decíamos antes, ¿no? Es un base que además de tener una capacidad anotadora, tiene una gran capacidad de visión de juego, es eléctrico y de pase y de transición, que es uno de estos jugadores, como decía antes, pues que están en peligro de extinción, que realmente es un base-base, que puede hacer muchas cosas y que puede dirigir al equipo, con lo cual, bueno, la verdad que deseando ver qué tal se adapta a la Euroliga, qué tal se adapta a un nivel de presión como el de este nuevo Barça que se está generando, ¿no? Y bueno, es un jugador que de todas maneras la Secretaría Técnica ya venía siguiendo desde hacía mucho tiempo, lo tenían en el, vamos, en el radar, marcado con una X y bueno, evidentemente lo hemos podido llevar para adelante y bueno, deseando que explote y que triunfe en el Barça. Un jugador, como digo, recomiendo que os veáis, pues si podéis, algún partido esta temporada, súper disfrutable y que, bueno, que a mí, por ejemplo, incluso en defensa es un jugador muy rápido de manos, que yo no soy su agente, ¿eh? Ese es David, pero es verdad que un jugador además que, bueno, que sabe manejarse muy bien, pues meter manos, como dices, ¿no? No le puedes dejar tampoco tirar solo de fuera. Bueno, a mí es un jugador que me apetece mucho ver, ¿no? La verdad. Sí, 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 es que es un jugador que tiene todas las características para poder tener un impacto inmediato si las cosas salen bien. Que esto de si las cosas salen bien es mucho decir, ¿eh? Parece fácil, pero es mucho decir. Tienen que salir muchas cosas bien siempre. Y como digo, el salto de nivel es muy grande. Así que bueno, el talento está ahí, pero también hay que verlo, bueno, pues con todos los focos y la presión que supone un grandísimo club y con las defensas y el físico día tras día de la Euroliga, que son muy, muy exigentes y encima más estando en la ACB, porque jugar la Euroliga en la ACB es mucho más complicado que jugarla en otros sitios donde las ligas locales son de menos nivel y entonces el partido del fin de semana no te requiere tanto desgaste. En la ACB es un desgaste brutal. Entonces, bueno, vamos a verlo, pero sí que tiene esa capacidad para tener un impacto inmediato con su juego eléctrico que tiene, manejo, generación, tanto para otros como para sí mismo, el tiro de fuera que mencionas, difícil de defender, mucha actividad de manos. Bueno, es una de esas situaciones que como agente también tienes muchas ganas de ver qué tal le va, ¿no? Y con ganas de que le vaya muy bien. Son esos acuerdos que haces que dices, ostras, este tengo un montón de ganas de verlo, a ver qué tal. Vamos, totalmente. Yo para terminar, pues mira, justo estaba recordando que hace unas semanas grabando con otro amigo del canal, con Rafa Muntión, él me decía, el mercado, pues es verdad que está viendo muchos movimientos, lo que hablábamos antes, ¿no? Pagos de cláusulas que otros años pues era más difícil imaginarse ver, ¿no? Que fueran a pasar, pero una sorpresa como la que vivió él de cerca con Giannis Borussis en su momento cuando apareció última hora es algo muy especial y que le guardan mucho cariño. Además, tú pues, tienes la suerte de que trabajaste con él, ¿no? Vaya movimiento se dio ahora que estamos en mercado y fue muy especial. Sí, 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 Yanis es de la familia, es un grandísimo amigo. Cada vez que voy a Grecia lo veo, nos vemos, nos juntamos a cenar, a comer. Conozco a toda la familia, obviamente. Con Yanis viví muchísimos momentos. Más en Madrid, porque yo siempre digo esto, cuando el jugador está mal es cuando realmente tienes que estar con él, ¿no? Y hacerle compañía y que tenga un apoyo, ¿no? Y eso fue en su segunda temporada en el Real Madrid, donde él ganó la Euroliga, pero lo sufrió mucho porque no jugaba. Entonces, ahí estuvimos y pasamos y hicimos realmente nuestro vínculo, se generó en gran medida ahí, de muchas horas de charlas y de estar juntos cuando estaba sufriéndolo más. Y luego, bueno, la situación de que el Madrid le pagó un dinero para cortar su contrato hizo que el resto de la cantidad, hasta lo que era su caché, pues lo pudiera poner el Baskonia. Y fíjate, ¿no? Lo que es pasar de no jugar y ganar la Euroliga en un club tan grande como el Real Madrid a llegar a otro club de Euroliga como el Baskonia, hacer un temporadón, ser MVP de la Liga CB, ser segundo en la votación tras de Colo al MVP de la Euroliga, meter al Baskonia en la Final Four. Está ligado a lo que decíamos de Moya Gibson antes, ¿no? Cómo puede cambiar de una situación a otra, ¿no? De un entrenador a otro, de una rotación a otra, la realidad de un jugador. Yo lo disfruté muchísimo, Yanis se lo merecía mucho y disfrutó aquel año en Vitoria siendo con Perasovic el jefe en la pista del equipo y el faro, ¿no? Además, una situación de un pívot
a la vieja usanza, ¿no? Con poste bajo y demás, con una capacidad de pase tremenda, capaz de ser un segundo base en la pista y de que el juego se generara a través de él. Evidentemente, cuidado, que Alfredo Salazar y el club de Baskonia hicieron un trabajo aquel año. Recordemos que había gente como Mike James y como Darius Thompson y Darius Adams, perdón. Y Hank y demás en el equipo. O sea, que aquel Baskonia era tela. Pero bueno, el MVP fue Yanis. Y fue una situación de esas que te quedan para la historia, sí, sí. Toda, no, la recordamos mucho. Pues ahí está la historia que Rafa Muntión nos rememoraba, lo especial que había sido para Vitoria. Y bueno, nada, yo te quería agradecer, David, por haber estado aquí, porque bueno, al final ayuda, ¿no? A que la gente también pues, pueda conocer un poco más sobre el día a día de la gente, que no sea algo tan hermético, sobre todo, bueno, que se rompan quizás esos prejuicios, ¿no? Que como decimos, hay personas de todo tipo en todos los lugares, pero bueno, también es interesante conocer cómo es la vida de la gente y lo que no se suele hablar normalmente. Pues te lo agradezco mucho porque yo creo que también es un buen ejercicio el que expliquemos a la gente que estamos en la profesión cómo funciona y darle un poco más de naturalidad, no todo ese oscurantismo o bueno, o mala fama que se tiene desde fuera o algunos casos de ser muy presuntuoso, muy no, hay mucha más normalidad de la que parece, pero es un trabajo muy complicado, muy difícil y está bien que la gente lo sepa y que sepa también los entresijos y demás. Yo creo que todo ese oscurantismo de la profesión, aunque nosotros no tenemos que ser el foco ni tenemos que ser protagonistas de nada, son los jugadores. Pero está bien que se sepa porque al final, pues bueno, somos unos activos más del baloncesto que estamos ahí, ¿no? Que formamos parte de este deporte que amamos tanto y que también está bien que la gente nos vea con esa naturalidad, ¿no? Vamos, va a ser un placer seguro, estoy seguro que a la gente le va a encantar y como digo, esta es tu casa, David, para lo que necesites. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, un abrazo muy grande, cuidaos mucho. Un abrazo, adiós. Chao.